Tienes instalado en tu iPhone el iOS 17.4, estás cambiando la batería de tu iPhone posterior al iPhone XR en adelante, programas la batería al 100%, pero sin embargo en tu iPhone te sigue apareciendo el viejo porcentaje de batería, pues quédate conmigo en este vídeo y vamos a descubrir cómo hay que hacerlo de manera correcta. Muy buenos días compañeros y seguidores del canal, ¿qué tal están ustedes? Espero que estén genial y llenos de alegrías. Bien, vamos a pasar al vídeo y como bien lo pone también en el título y en la intro, pues tenemos un pequeño percance o problemilla, por decirlo así, con el iOS 17.4 en tema de relación de cambio de baterías en los iPhone. ¿Qué tenemos aquí? Este iPhone 12 Pro le he cambiado ya la batería, joder, a ver si me cargo la pantalla. Vale, el dispositivo ya le he cambiado la batería, ¿vale? Es más que nada, lo tuve que cambiar para hacer el vídeo, para explicaros bien. Entonces, vale, aquí tenemos el traspaso del famoso flex, de aquí a este, ¿vale? Ya está por aquí bien, genial. Le voy a poner un poco de Kapton en la parte de abajo para proteger la batería, ¿vale? Vale, estoy aquí de vuelta, vamos a ponerle un poco de Kapton. Este ya sabéis cómo hay que hacerlo también, y si no lo sabéis, os dejo un vídeo ahí arriba y lo podéis ver, ¿vale? Ok, perfecto, pues tenemos aquí ya la batería que esté un poco más protegida. Ok, pues ahora, este teléfono tenía 82 de vida, ¿vale? Vamos a explicar por partes, ¿vale? Porque ya me preguntan la gente cómo hay que hacerlo, como tal. Pues nosotros venimos y hacemos primero el traspaso, ¿vale? Del flex de la batería. Hasta aquí, bien. Como en cualquier iPhone superior al iPhone XR en adelante se tiene que hacer de esa manera. Lo que pasa que en los iPhones superior al iPhone 11 tenemos que utilizar unos flex especiales para poder programar la batería, que también ahora lo vamos a utilizar, vale, ok, pero yo ya he cambiado la celda antes para no hacer el vídeo más largo de lo normal, vale. Entonces aquí no me va a mostrar ningún aviso, sin embargo aquí tenemos 17.4 de batería, genial. Si vamos a pasar aquí en batería nos pone 82, perfecto. Pero sin embargo ya le hicimos el traspaso, así que tenemos una celda al 100% de vida, celda me refiero a la otra, ¿vale? Y 0 cargas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Obviamente, programar la batería que a mí me ponga aquí 100% de vida. Genial. ¿Cómo hacemos eso? Ahora lo vamos a ver. Pues eso era muy fácil antes de que sea esta versión, pero no pasa nada, que está bien, que para todo hay solución. Entonces, nosotros, como en cualquiera, tenemos que poner una batería desconocida a este dispositivo, ¿vale? Que nos arroje el famoso mensaje ese de pieza desconocida, ¿vale? A ver. Vale, vamos a ver. Vale, ahí la tengo, joder. Ok, pues aquí lo voy a poner a cargar. Ok. Vamos a necesitar este flex, ¿vale? Que está por aquí. ¿Qué pasa? Pues aquí, con la batería superiores de iPhone 11 en adelante, si nosotros conectamos directamente la batería a la máquina, si nos pone 80 de vida, tiene 1010 cargas. Genial. Pero nos va a poner que la activemos. Si le damos a activar, nos pone que no hay el cable, ¿vale? No cable detect. Espero que se vea muy bien ahí. Entonces, por eso os digo que necesitamos el otro cable. Si le damos que nos ponga 100%, igual, no hay cable, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Venir aquí, comprar un cable adicional, que es este, y conectarlo al flex de la batería. Pues genial, no pasa nada. Aquí el proceso se puede ver, le damos un poco la vuelta. Y aquí le damos la vuelta también. Y por aquí lo tenemos, ¿vale? Ahora vamos a pasar aquí.
Y ahora le vamos a dar Activate. Ahora sí, hay success, claro, como hay el cable. Pero bueno, ahora le damos 100%, no lo ha puesto 100%. Y los 1010 cargas le vamos a dar en limpiar y se queda 0 cargas, ¿vale? Pues aquí ya tenemos la batería 100%, 0 cargas y todo en orden. Genial, pues tenemos la celda cambiada, una celda nueva al 100%. El flex es el suyo de fábrica, no nos va a arrojar el mensaje. Está programado 100%, entonces todo tenemos en orden. Si venimos aquí, necesitamos que este nos ponga el famosísimo mensaje que tanto lo amamos. Aquí lo tenemos ya. Lo típico aquí, desconectar la batería de primera, ¿vale? Ya nos pone aquí, pieza desconocida, no hay problema. Y ahora pues nosotros veníamos con esta batería, vamos a conectarlo directamente. Vamos a esperar que arranque. ¿Vale? Siempre cuando se conecta el flex, hasta que el teléfono reconozca el flex, que se haga un chequeo, os va a poner la batería en... O bueno, mira, en este caso nos arroja aquí también el mensaje, pero no se preocupe. Vamos a darle un restablecer, ¿veis? Ya reconoce la batería arriba. Vamos a darle un restablecer ajustes, ¿vale? Vamos a ver. ¿Será que el flex está defectuoso y no la reconoce? Pero bueno, no pasa nada. Todo es por probar. Bien, ya tenemos por aquí. Ok, podemos ver que ya nos pone solo un aviso. O sea, este no es aviso. Nos pone para configurar el teléfono, ¿vale? Pero, sin embargo, ¿qué tenemos aquí? 82 de vida, chicos, ¿vale? El teléfono tiene la batería dentro, la celda nueva, el flex programado 100% y sin embargo nos sigue poniendo el 82 de batería. ¿Por qué? Porque tenemos esta versión de 17.4. ¿Qué hay que hacer? Pasarlo por TresoTools, pero hay que dar un par de clics. Así que lo que vamos a hacer otra vez con el dispositivo, ya sé que soy muy cansino con esta cosa, pero quiero que ustedes entiendan muy bien y que luego no me... que salga de aquí bien entendidos, ¿vale? Entonces vamos a arrancar otra vez la máquina. La celda la tenemos nueva. Por aquí conectamos. El flex lo tenemos aquí. Quiero que veáis que nos pone aquí 100% y 0 cargas. Genial, ¿vale? Y en el teléfono nos pone 82 de batería. Así que vamos a pasar ahora a TresoTools. Y vais a ver que ahí sí nos pone 100%. Pero sin embargo, hasta que no lo vamos a restaurar con TresoTools, no nos va a poner el 100% de batería. Así que vamos a esperar aquí otra vez a que arranque este, que nos ponga 82 de batería. O sea, bueno, que ponga el porcentaje y luego ya lo restauramos con TresoTools. Ese mismo proceso está válido también para el iPhone XR y todos los iPhone. Lo que pasa es que solo voy a hacer este porque ya veo que el vídeo está demasiado largo y a ustedes no les gustan mis vídeos largos. Entonces, 82, ¿vale? Pasamos ahora a iTunes ya. Muy bien, compañeros, estamos aquí dentro del programa de TresoTools. Entonces, lo que vamos a hacer es conectar el dispositivo, ¿vale? Y como podemos apreciar aquí, nos pone 0 cargas y 100% de vida, ¿vale? Pero sin embargo, hemos podido comprobar anteriormente que en el teléfono aún sigue marcando el viejo porcentaje de batería, que es el 82, ¿vale? Hemos podido ver también con la máquina que nos ponía 100%, 0 cargas y sin embargo en el móvil 82. Vale, pues bajo mi punto de vista estamos ahora en el paso más importante que tenemos que realizar para flashear el dispositivo y que nos marque el 100% de vida en el dispositivo, ya que hemos hecho el trasplante, el flex lo tiene añadido, está programada la batería. Entonces bajo mi punto de vista ahora es la parte más importante
actualmente que tenemos que hacer. Vale, pues vamos a entrar donde nos pone Smart Flash, ¿vale? Aquí yo ya tengo descargado la versión de 17.4, ¿vale? Que es la última. Ok, pues mirad, aquí está, nos pone abajo, hay dos opciones de flashearlo, ¿vale? Si flasheamos con esta opción, Retire User Data, es para que nos mantenga los datos en el dispositivo, ¿vale? Pero sin embargo, si venimos aquí a dar donde nos pone Flash, no nos habilita esta casilla de aquí, que es Fix Battery Health During Flash. ¿Eso qué significa? Es como arreglar la salud de batería durante el flasheo, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que marcar? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es presionar donde nos pone Quick Flash Mode, ¿vale? Y sin embargo, si le damos ahora a Flash, ahora sí lo podemos marcar. Pero sin embargo, hacerse copia anteriormente, ¿vale? Porque va a dejar el teléfono completamente de fábrica. En mi caso no es necesario hacer copia porque es un teléfono que está libre, no tiene ningún dato dentro, pero para ustedes que lo sepan, se tiene que hacer la copia. Y nada más, chicos, ahora mismo le vamos a dar aquí a Flash, vamos a esperar a que lo acabe y ya regresamos para ver el resultado, ¿vale? También para el XR es el mismo procedimiento y para todos los dispositivos Apple con la versión de iOS 17.4. Así que vamos a dar Flash y esperamos. Muy bien, compañeros, ya lo tenemos aquí restaurado con TresoTools. Entonces vamos a entrar en batería y aquí lo tenemos, 100%. El porcentaje más deseado después de un cambio de batería. Y es normal, porque claro, si hacemos todo ese proceso para cambiar la batería y luego que se quede el teléfono con el antiguo porcentaje, pues obviamente eso no puede ser, ¿vale? Entonces, pues esos son los pasos que hay que hacer, ¿vale? Habéis podido ahí en TresoTools, donde tenemos que presionar, podéis ver por aquí que es la misma batería, el mismo teléfono, el mismo todo. Obviamente yo, como siempre os digo, dejo los flex conectados con las baterías, ¿vale? Podemos ver otra vez más por aquí que está 100%. Déjanos tu like si te gusta nuestro contenido y nos vemos en un próximo vídeo. Os saluda Alex, un saludo.